Gracias por estar aquí. Muy agradecidas por la invitación de este equipo maravilloso de mujeres que ha organizado este encuentro, Women Economic Forum, y estamos muy contentas de poder participar y de poder traer acá información que sin duda alguna va a contribuir con el desarrollo y fortalecimiento del liderazgo en las mujeres. Esta es una experiencia maravillosa la que vamos a vivir con este foro, porque es una actividad que realza el impacto que tiene la mujer en el quehacer en el mundo, en economía, en salud, en negocios, en educación, en deportes. Entonces es una oportunidad extraordinaria para compartir, para aprender y para impulsarnos desde esa formación como mujer que genuinamente tenemos, esa capacidad para establecer empatía, para realizar trabajos colaborativos, para abrirnos al cambio y a los procesos de innovación. En fin, una cantidad de características y habilidades que poseemos innatamente y que sin duda alguna oportunidades como estas se abren para que las demos a conocer y las fortalezcamos. Nosotras somos una organización venezolana conformada por mujeres y nuestro foco, nuestra razón de ser está en satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes y relacionados, tanto en el país como en la región, de manera que podamos generar resultados observables, medibles, a corto y mediano plazo, tanto en organizaciones como en las personas. Y estamos acompañados por un equipo de profesionales altamente comprometidos. Para lograr este objetivo, pues nosotros estamos basados en valores como el servicio, el aprendizaje, la ética, el compromiso, la responsabilidad social, que son nuestras bases y nuestros pilares para dar entonces o ofrecer a nuestros clientes servicios en 5 grandes áreas. Una primera área que está basada en selección de talento, con un producto que hemos diseñado que llamamos Lean Selection o selección ajustada a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. Gestión de talento basada en competencias, programas de desarrollo presenciales y online, talleres online como el que vamos a compartir en los siguientes minutos y consultoría en desarrollo organizacional. Para continuar, entonces, vamos a abrir el espacio para el taller que traemos en esta oportunidad. Nuestro taller se denomina Conversaciones para potenciar tu liderazgo, porque constantemente estamos conversando y lo llamamos conversaciones porque invita a la acción. Y lo primero que hacemos es hacernos una pregunta. Vamos a ver esta pregunta acá en la pantalla y es: ¿cómo cambiaría tu liderazgo el ser más competente en el arte de conversar? Esta es una pregunta que nos hace reflexionar, que nos hace visionar y nos permite comenzar a mirar dónde y cómo y qué cosas debemos entonces comenzar a revisar en nuestros perfiles para potenciar entonces esa habilidad tan importante que es la de abrir, sostener, desarrollar y cerrar conversaciones efectivas. Entonces esta pregunta queda para que individualmente o si la quieres compartir con alguien, busques allí, comienzas a encontrar tus propias respuestas. Y bueno, traemos aquí este pensamiento del gran maestro Humberto Maturana, que dijo que todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en este espacio donde se crea la realidad que vivimos. Es decir, que nosotros como seres humanos y tenemos la potestad y la habilidad exclusiva de comunicarnos verbalmente, pues la conversación es donde nosotros constantemente estamos. De allí entonces que podemos comenzar a definir o a identificar
¿De dónde viene la palabra conversación? ¿Cuál es el origen que tiene esta palabra? Y el origen es conversatio. Y fíjense que dice conversatio. Con, que significa reunión. Versare significa girar, cambiar, dar muchas vueltas. Y tio tiene que ver con acción y efecto. Lo que significa entonces que conversación es la acción y efecto de reunirse a dar vueltas. Y cuando estamos en conversación, damos vueltas a muchas cosas. Podemos estar dando vueltas con relación o conversando con relación a opiniones, objetivos, deportes, familia, educación, negocios, sexualidad. Son todos los ámbitos donde nosotros podemos estar abriendo y sosteniendo conversaciones. Cuando decidimos abrir esa conversación en cualquiera de estos espacios, es muy importante entonces tener y desarrollar algunas habilidades o algunas capacidades que nos van a permitir entonces tener conversaciones muy efectivas y conversaciones muy nutritivas. Entonces así, pues vamos a ver cómo es que debemos empezar nosotros a identificar cuáles son aquellas cosas, aquellos elementos que nos van a llevar entonces a tener esas conversaciones realmente efectivas y nutritivas. Fíjense que como conversación es entonces irnos a la acción, vamos entonces también a buscar el origen de la palabra acción, ¿verdad? Porque todos sabemos que acción tiene que ver con el accionar, con ir hacia. Entonces, la palabra acción proviene del latín actio o actionis. Acción es la realización de un acto o hecho. Implica movimiento para alcanzar un objetivo. Es decir, que esas conversaciones que sostenemos o vamos a empezar a sostener, pues van a llevar entonces a que se tomen acciones, a que haya movimiento. Es decir, hágalo ya, pulsemos ese botón rojo que está allí y entonces comencemos a ver, bueno, acciones, planificaciones, gente actuando y producto de esa conversación y de esos acuerdos a los que hemos llegado en esa conversación. Porque esto nos va a permitir entonces también ir estableciendo la diferencia entre hablar y conversar. Muchas veces tenemos una interacción con una persona, con una audiencia, con un equipo de trabajo y allí terminamos la reunión, pero salimos de allí no con la suficiente claridad de cuál es el compromiso, cuál es la promesa que cada quien ha formulado en esa reunión y en consecuencia cuáles son las acciones que se ha comprometido a asumir para poder lograr el objetivo. Entonces, aquí vamos a mirar la diferencia que existe entonces entre hablar y conversar. Por eso la pregunta inicial, ¿cuál sería entonces la bondad de que yo pueda desarrollar mi capacidad de conversar? Para entonces tener más conversaciones y hablar menos, que no quiere decir que no vamos a hablar, pero vamos a conversar muchas más veces. Entonces, para abrir una conversación, es importante entonces tener en consideración que toda conversación tiene un ciclo. Y fíjense que la palabra aquí es conversación. No sé si se dieron cuenta que iniciando la mayoría de las láminas hablan de la conversación, porque lo que queremos es dar énfasis a que lo que queremos es llegar a la acción. Y bueno, como mujeres y también a los hombres, nos toca entonces abrir esas conversaciones para orientar a nuestro equipo, orientar a nuestros hijos, orientar a nuestros colaboradores hacia acciones ya definidas, acciones que tenemos claras, que se pueden ejecutar, pero cómo hacerlo en un ambiente de confianza, en un espacio donde podamos escuchar con toda libertad las opiniones, las ideas y las discrepancias de ese equipo de personas o de esa audiencia que nos acompaña.
Entonces, para este ciclo de la conversación, que lo podemos encontrar también en otras bibliografías, lo vamos a ver también como el ciclo de coordinación de acciones. Fíjense que una cosa se relaciona con la otra. El ciclo de la conversación con el ciclo de coordinación de acciones. Entonces, lo primero que debemos tener claro y considerar es que este ciclo tiene 4 grandes fases. Y esas 4 grandes fases se tienen que cumplir para que mi conversación sea realmente efectiva. Lo primero es la creación del contexto. ¿Y qué significa la creación del contexto? Bueno, esto no es otra cosa que cuando yo decido abrir la conversación, sea cual sea la conversación que voy a sostener, pues yo tengo que comenzar a seducir, como lo dice aquí la lámina, seducir a mi audiencia o a la persona que tengo allí. Y esta seducción viene dada por esa posibilidad de realzar en el otro las fortalezas que tiene, los conocimientos que muestra, las capacidades que posee para realizar esta actividad o la actividad que tenemos planificada. Esa seducción está allí, porque en el momento en que yo le digo al otro lo importante que él es para resolver esta situación o para aportar y poder lograr un objetivo, allí estamos comenzando a seducir. Porque no hay nada más bonito y más agradable para el otro que le digamos y le reconozcamos sus capacidades. Una vez que ya yo he puesto a la persona y le he dicho cuáles son las capacidades y las cosas muy buenas que él tiene para participar en esta acción, en este accionar, pues entonces allí, fíjense que dice, articulas la petición. Y hablamos de la petición porque la petición como forma de conversar es una distinción del lenguaje. Este modelo está muy atado al modelo de lenguaje de la ontología. Y la ontología significa entonces ciencia del ser. Entonces está muy vinculado a esas habilidades de conversación o a esas distinciones de lenguaje que es importante que comencemos a utilizar. Entonces la petición no es otra cosa que pedir, pero saber pedir. A veces hacemos una petición, pero no expresamos con claridad las condiciones de satisfacción. Y esta fase de creación del contexto nos invita a que hagamos la petición, pero también planteemos cuáles son las condiciones de satisfacción. Por ejemplo, si mi objetivo es que debemos elaborar un informe de cumplimiento del plan de trabajo del mes anterior, entonces, ¿cuáles son las condiciones de satisfacción que tendría la elaboración de ese informe? ¿Qué data necesitamos? Si esto debe venir expresado en porcentajes, si debe venir expresado día a día, cuáles fueron los logros en cada una de las etapas del mes que acaba de culminar, en fin, todas aquellas características que están en torno a ese informe y que sin duda alguna son las que van a satisfacer las exigencias propias y de las personas que posiblemente están exigiendo esa información o las personas que, basada en esa información, van a tomar alguna decisión. La lectura de inquietudes tiene que ver entonces con permitir al otro que comience entonces también a indagar. Y yo, como soy la persona que estoy abriendo la conversación, también puedo comenzar a indagar qué recursos se necesitan en términos de espacio, de dinero, de tiempo, de personas adicionales, etcétera. Todo aquello que pueda estar allí y que pueda necesitarse para que el objetivo o el plan que estamos mostrando pues se pueda lograr. Y por supuesto, cuando aquí hablamos de la declaración del problema, pues estamos diciendo que esto es plantear con claridad entonces el objetivo que tenemos o el objetivo que mi unidad tiene o el objetivo que yo como persona tengo. Fíjense que esto es un ciclo que no solamente es para que nos movamos ante una audiencia o ante el trabajo o ante un equipo particular. Esto es un ciclo que se da en todas las conversaciones que yo pueda tener. Conversaciones, como les decía hace unos minutos, conversaciones con mi pareja, conversaciones con mis hijos, con los maestros de mis hijos,
en fin, con todas las personas con las que interactúo. Entonces, una vez que yo he creado este contexto, la siguiente fase es la negociación. Y la negociación implica, y aquí aparecen dos distinciones más del lenguaje, que son el ofrecer y el prometer. ¿Qué significa esto? Que una vez que ya yo he puesto en contexto a la persona o a las personas, abro la puerta, abro la ventana para comenzar a escuchar las opciones que cada uno pueda tener para la resolución del tema o para encontrar acciones y resolver. Entonces, cada vez que escuche algo que la persona puede hacer, es una oferta. Por ejemplo, si la persona dice, mira, ante este informe yo pudiera hacer una recopilación de la data que está contenida en el sistema y generar una hoja y con esa hoja poder entonces armar la información semanal. Esa es una oferta. Esa persona me está haciendo una oferta. Y si eso que está la persona diciendo realmente se ancla con las características del informe, está conectado con esa petición que yo acabo de formular, entonces estoy enfrente, perdón, a una oferta. Esta persona me está haciendo una oferta. Si yo, que estoy de alguna manera liderando la conversación, le digo que sí, que me parece bien, que me parece excelente que pueda generar esta información y nutrir el informe, cuando yo le digo que sí, le digo que es una muy buena solución, entonces ahí esa oferta se constituye en una promesa. ¿Y cuál es el accionar que yo voy a tener aquí para que esto se convierta en una promesa? Bueno, en mi conversación yo le debo preguntar a la persona entonces, ¿para cuándo lo puedes tener? ¿Qué necesitas para que esto pueda estar aquí en tal fecha? Tú puedes tenerlo listo para tal día, a tal hora. O sea, todas esas condiciones que antes eran condiciones de petición, en este momento se convierten en elementos de promesa. Y si la persona dice, sí, perfectamente, lo puedo tener tal día, o renegocia, porque también tiene la capacidad y la posibilidad de renegociar y comentar y decir, mira, yo creo que no lo puedo tener para el miércoles, pero sí lo puedo tener listo para el jueves, por ejemplo. Bueno, entonces esa promesa y ese declinar o aceptar condiciones, pues es una de las cosas hermosas que tiene este ciclo, que podemos negociar allí sobre la capacidad que tiene el otro y los tiempos que maneja y las habilidades que tiene para cumplir con esa promesa. Entonces, esto nos da una gran, digamos, flexibilidad en cuanto a que la conversación ya no es solamente plantear un objetivo, sino que entonces estoy allí escuchando compromiso, porque la promesa se convierte en compromiso. Si yo no logro en esta conversación que quien está allí conmigo genere una promesa y en consecuencia se comprometa, es posible que no logre generar acciones realmente contundentes y alineadas con ese objetivo que he planteado desde el primer momento. La siguiente fase en este ciclo es entonces la realización, y es aquí entonces cuando nos quedamos ya seguros de qué es lo que va a hacer la persona o qué es lo que va a hacer cada uno de los que están conmigo allí en esa conversación, y comenzamos entonces a acompañar, observar cómo va el cumplimiento de esas promesas. La realización es muy importante porque en la realización comenzamos entonces a ver las primeras aproximaciones y los primeros resultados. En la realización vamos haciendo seguimiento, vamos observando dónde están los cumplimientos y dónde están los no cumplimientos. Y si observamos no cumplimiento, la realización tiene la gran ventaja y la gran bondad de que nos permite entonces anticipar incumplimientos y comenzar a cambiar y a renegociar condiciones. A veces pasa, en algunos equipos pasa que abrimos una conversación, generamos un plan basado en los compromisos de cada quien, pero suceden cosas en el interín que a veces son imponderables, que no las tenemos en el escenario en el momento en que estuvimos armando el plan. A lo mejor se vino una lluvia, a lo mejor hubo alguna condición en el proceso que retrasó alguna de las etapas de la realización. Entonces aquí tenemos
esa posibilidad de renegociar, inclusive de cancelar algunas acciones si vemos que son muy cuesta arriba o no lo vamos a poder lograr, pues esas acciones pudiéramos cancelarlas y renovar, volver a armar entonces en ese punto muy particular una nueva acción. De manera que este ciclo nos va llevando de manera muy amigable por ese ciclo de esas acciones hasta lograr el resultado. Entonces allí podemos ir inclusive comenzar a declarar cumplimientos, qué hemos logrado hasta ahora, por dónde vamos y bueno, qué nos estaría faltando para culminar ese plan o ese objetivo inicial, que en este caso que les estoy manejando, estamos hablando de un informe de gestión. Pero como les dije en un principio, podemos estar hablando de cosas muy cotidianas, cosas a lo mejor que tienen que ver con cosas en el hogar, tareas, actividades que son muy de la casa. Este ciclo funciona perfectamente. Y finalmente vamos entonces a la última parte del ciclo, que es la evaluación. En la evaluación entonces tenemos la riqueza de comenzar a celebrar que lo hemos logrado, agradecer y reconocer el esfuerzo y el trabajo de cada uno de los que participaron. Inclusive la fase de evaluación nos permite reconocer muy puntualmente la contribución individual de cada uno de los que participaron. Nos genera grandes aprendizajes porque en principio nos muestra que sí lo podemos hacer, que en equipo podemos trabajar mejor. Y si lo miramos desde la perspectiva personal, pues nos está ratificando que nosotras, podemos abrir conversaciones muy poderosas, conversaciones muy efectivas, conversaciones realmente movilizadoras para lograr resultados realmente exponenciales y resultados grandiosos en lo personal, en lo laboral, en lo organizacional y en el colectivo, porque de eso se trata. Y bueno, a veces pasa que cuando vamos en esa fase de realización y llegamos a la evaluación, a veces nos encontramos también con que los objetivos o alguna parte de los objetivos o alguien de los que estaba participando no concluyó todo aquello con lo que se comprometió. Entonces surge allí, y fíjense que está de último, el reclamo, porque es una manera también de alguna forma, hacer al otro responsable de las consecuencias que puede tener un incumplimiento. A nosotros nos pasa algunas veces en los grupos con los que trabajamos, que bueno, las personas nos dicen, pero es que la persona incumple y no pasa nada. Bueno, en el ciclo de las conversaciones, el reclamo tiene su estructura. Y lo vamos a ver dentro de un ratico. Tiene su estructura porque la persona tiene que también hacerse responsable de ese incumplimiento, y aquí surge entonces la figura del reclamo. ¿Cómo hacer entonces de manera respetuosa, de manera que se vea como que es una oportunidad de aprendizaje, que la persona mire dónde estuvo el incumplimiento y qué cosas tendría que hacer para recomponer y aprender desde allí? Vamos a esperar que regrese la presentación nuevamente. Entonces, el reclamo, a veces la palabra reclamo suena como que, bueno, vamos a tener una discusión, vamos a tener aquí un cara a cara para saber qué pasó. Quizá tiene algo de esto, pero no. El reclamo busca es entonces que el otro se haga cargo, que el otro reconozca dónde estuvo su oportunidad de mejora en este proyecto o en este objetivo, y bueno, lo vea y lo asuma como una posibilidad o una oportunidad de aprendizaje. Esto lo pudiéramos traducir y decir que es aprender de la experiencia. Entonces, como vemos, este ciclo nos va llevando a que podamos entonces con mayor efectividad y con mayor foco poder manejar conversaciones
que nos lleven al resultado. Por eso lo llamamos conversaciones. ¿Y qué ganamos aquí? Un espacio de confianza. Un espacio donde las personas se sientan tranquilas, sientan que no se les juzga porque de alguna manera no logró un objetivo o una parte del objetivo, sientan que por el hecho de no llegar hasta allá son personas inefectivas. Por el contrario, esto lo que busca es que construyamos aprendizajes, que construyamos acciones bien coordinadas y que finalmente logremos entonces crecer en comunidad. Muy bien, Vamos a la siguiente. Muy bien, entonces, viendo este ciclo de la conversación, vamos entonces a mirar ahora cómo es que le damos estructura, cuáles son los elementos que entran en juego, además de estas distinciones del lenguaje y de estas 4 fases que acabo de compartir, para esa conversación bien poderosa y movilizadora e influyente. Muy bien, entonces, como viene comentando mi compañera Zaida, pues las conversaciones son, digamos, la médula del rol del líder. El liderazgo requiere influencia, el liderazgo requiere que podamos convencer, persuadir, entusiasmar, estimular al otro, motivarlo, y todos esos elementos tienen que formar parte de una conversación. Ahora, para que sean conversaciones y, como ella venía diciendo, se conviertan en compromisos que lleven a la acción, pues además de ese ciclo, que es un ciclo que nos dice que no solamente planteamos un objetivo y llegamos a un acuerdo, sino que hay que estar sobre esa conversación hasta ver los resultados finales. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos que considerar y son importantes a la hora de conversar y cuáles son los 2 ejes centrales de una conversación? Por un lado, tenemos un eje que es el de la argumentación, ¿ok? Y aquí, cuando hablamos de influencia, estamos diciendo, bueno, para persuadir, para convencer, para movilizar al otro, pues obviamente los argumentos que yo maneje son un eje importante y principal. Y esos argumentos tienen que estar basados en el conocimiento que yo tengo sobre aquello que quiero influir, en lo que quiero liderar, lo que quiero movilizar, y tienen que estar llenos de información que desde ese criterio de conocimiento yo pueda manejar con datos, con ejemplos, con vivencias, con experiencias, planteándole a esa audiencia las necesidades e intereses que yo observo y que veo allí, y que con argumentos contundentes yo puedo mostrar cómo eso sería, ¿verdad? Posible, cómo eso sería beneficioso, cómo eso realmente nos llevaría hacia ese otro, hacia ese objetivo o ese propósito donde queremos nosotros que nos desplazarnos conjuntamente con la persona o con las personas que estamos entonces allí liderando. Eso entonces va a generar un efecto importante en ese proceso de conversar. Luego tenemos otro eje importantísimo que en la conversación es vital, que es la conexión. Esa interacción con el otro exige que realmente yo conecte con el otro, que yo realmente desde la escucha activa, desde la empatía, desde el indagar, desde el reconocer y valorar al otro durante esa conversación y desde la sinceridad, yo pueda realmente generar un contacto, pueda generar que el otro, ¿verdad?, vea que me interesa y que se interese. Entonces, esos 2 ejes son fundamentales a la hora de tener éxito en una conversación. Dependiendo de cómo son mis argumentos y cómo es mi nivel de conexión, eso va a generar 4 posibilidades que estamos viendo aquí en lo que llamamos nosotros la cuadrícula de las conversaciones. Y esa cuadrícula empieza por si mi argumentación es baja, ¿verdad? Tengo pocos argumentos, no llevo datos, no doy ejemplos, no muestro contundencia con la información que presento en la conversación,
bueno, lleva a que el otro normalmente yo me desgaste porque hablo y como no hablo con impacto, no hablo generando influencia, pues entonces hablo y hablo y hablo y digo hablo porque no estoy conversando y el otro obviamente no está conectado, porque si mi conexión es baja con el otro y además no llevo buena argumentación, pues entonces caemos en esas conversaciones donde pasamos mucho tiempo y vemos que el otro no se mueve, el otro no genera ninguna acción. Por eso lo llamamos el cuadrante de desgaste. Después hay un cuadrante que tiene que ver con una alta conexión, pero con baja argumentación. Es decir, yo manejo la conversación de una manera tan emocional, con tanta conexión en mis emociones, que generalmente puedo ser explosivo o arrollador en esa conversación. Y entonces, como no hay argumentos allí, sino simplemente hay emotividad, pues entonces ese cuadrante se vuelve explosivo. ¿Okay? Por otro lado, también hay un cuadrante que es de mucha argumentación, pero de baja conexión. Y ese cuadrante lo llamamos el cuadrante de rechazo, porque ese es el cuadrante donde hay una persona que parece un erudito, dando datos y presentando argumentos y manejando una serie de criterios. Sin embargo, al no conectarse con esa audiencia, al no demostrarle a esa audiencia el interés también por sus necesidades, etcétera, etcétera, pues tiende a recibir rechazo. ¿Okay? Eso es entonces, digamos que son tres cuadrantes por los que podemos muchas veces conducir nuestras conversaciones, pero que no permiten realmente impacto, influencia, ni generar ese liderazgo allí que necesitamos. ¿Cuál es el ideal? El ideal es que nosotros podamos manejarnos en un cuadrante que llamamos el cuadrante de la inspiración. Y ese cuadrante es un cuadrante donde hay buena argumentación, suficiente argumentación, no tanta como para apabullar al otro con nuestros conocimientos y nuestros tecnicismos, pero también haya una conexión sincera de valoración por el otro, de interés por el otro, que lo atraiga hacia lo que nosotros estamos planteando. Entonces, tener en cuenta que se pueden dar estas 4 posibilidades y desarrollar entonces nuestra influencia para argumentar y conectar es vital a la hora de generar inspiración en el otro, que es, digamos, el sentido que tiene en el rol de liderazgo esa movilización. ¿Cuál es esa visión hacia lo que yo estoy procurando mover, ¿verdad?, a esa audiencia, y que por supuesto logre inspirarlos desde mis buenos argumentos, sólidos argumentos, pero con una sólida conexión e interés por el otro. Si esto es así, y ponemos ojo, ¿verdad?, y ponemos interés en estos 2 ejes importantes en las conversaciones, va a venir entonces sácalo todo. No sé si parar y volver otra vez porque... Bueno, entonces si vemos estos cuadrantes con algunos ejemplos, podemos ver entonces que en ese espacio de desgaste, los sentimientos son de que estoy hablando con una pared, se vuelven puro bla, bla, bla. En el espacio explosivo, normalmente son espacios donde la conversación gira alrededor de críticas, de juicios, de generalizaciones, como tú siempre, tú nunca, porque hay pues prácticamente una descarga emocional. En el espacio de resistencia vemos mucho sí, pero es que, y al final cuando no logramos mover al otro, hay una respuesta clásica que es que yo soy así, o yo no creo en eso, o eso no me interesa. Que corta, por supuesto, al no haber conexión, pues corta allí la comunicación y la conversación. Y en el espacio de inspiración hay frases que aparecen que tienen que ver con qué te parece, qué opinas tú, cómo te apoyo, cómo me ayudas, te entiendo, comprendo la posición que estás planteando. Y entonces son frases donde, si a ustedes les parece, pueden ver allí, son frases de mucha conexión, son frases que invitan al otro a incluirse en la conversación y a participar activamente en esa conversación. Por eso entonces
esa conexión es tan importante para lograr ese espacio de inspiración. Luego entonces, podemos ver también en esta cuadrícula que hay algunos sentimientos que aparecen dependiendo del cuadrante donde yo me estoy moviendo. Si yo me muevo en ese cuadrante de desgaste, pues la sensación final siempre es de pérdida de tiempo, hay una sensación de deterioro de la relación, hay un aumento de conversaciones de desgaste porque veo que tengo que insistir para que, a ver si el otro en algún momento se mueve. En las conversaciones explosivas, en esta cuadrícula explosiva, las conversaciones tienden a ser intensas, entonces, como están tan cargadas de emotividad, suelen ser improvisadas, desordenadas, no ofrecen conclusiones claras y son lo que llamamos una tormenta de verano, ¿no? O sea, muchas veces decimos así como, bueno, yo fui para allá a hablar con esa persona y eso lo que me cayó fue un chaparrón. Entonces, digamos que los sentimientos allí suelen ser de frustración con relación a lo que en ese momento estuvimos intercambiando. En la de resistencia, siempre vamos a tener entonces elementos allí de frustración, de un cerebro en el modo no activado, porque si me explicas tanto y me dices tanto, llega un momento en que los argumentos ya se vuelven resbaladizos, ya hay tanta información que tiendo a desconectarme. Y es muy común entre profesionales cuando tienden a querer tener razón sobre un planteamiento técnico, sobre algún planteamiento con relación a la materia que manejan, ¿no? Y bueno, terminan ese sentimiento de frustración se ve, digamos, retratado cuando la persona dice, bueno, no me interesa lo que tú piensas, no me interesa tu opinión, realmente yo pienso es de esta manera, ¿no? Entonces, ese cuadrante de la inspiración tiene que venir acompañado para que se dé de argumentos sólidos y suficientes, no más de los necesarios, hechos con energía, planteados con energía, con muy buena conexión y haciendo entonces, generando alto impacto en el otro. Si logramos eso, vamos a tener conversaciones donde, si además tenemos presente el ciclo de las conversaciones, vamos a poder hacer peticiones, entusiasmar, seducir al otro, escuchar ofertas y escuchar promesas, negociar realmente, porque ese es un espacio de conversación donde la interacción fluye, porque además de que la información está clara, estamos conectados en términos de el interés que tenemos el uno por el otro y de la valoración que nos estamos dando nosotros en esta conversación. Eso entonces tiene que ver con esos dos ejes importantes a la hora de conversar. Si continuamos entonces en la siguiente lámina, vamos a ver lo que nosotros llamamos el proceso de conversaciones de liderazgo. Si ustedes se fijan en este proceso, como todo proceso, tiene un insumo, ¿verdad? Una entrada y una salida. Y estamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que el líder tiene que movilizar y cómo lo moviliza en cualquier contexto donde tenga que hacer cumplir con ese rol? ¿Qué es lo que va a movilizar y desde dónde y cómo lo puede hacer? Y entonces vemos que en el liderazgo, en el ejercicio digamos, de ese rol, pues el insumo es importantísimo. Si yo tengo claro el propósito de esa intervención o de ese liderazgo que yo voy a asumir, cuál es el objetivo, cuál es la meta, qué es lo que se quiere alcanzar. Si eso está claro para mí, y además estoy apoyado en unas creencias que están respaldadas por valores, por unas normas, por unas actitudes y unas conductas, pues identificar cuáles son las conversaciones que yo tengo que abrir en cualquier contexto va a ser sencillo, ¿ok? Porque estoy focalizado en algo que quiero lograr y además me acompañan pues una serie de valores y normas que me van a ayudar, ¿verdad? Y van a acompañarme a mí y a las personas que estén participando conmigo en eso, pues nos van a acompañar. Entonces voy a poder identificar si esa conversación que yo tengo que abrir, y fíjense que debajo en ese proceso de transformación ustedes verán las 4 fases del ciclo de las conversaciones. En esa fase de contexto y de negociación, yo tengo que manejar mi conversación
para lograr los resultados. Y esa conversación es distinta. Cuando yo estoy enfocando un objetivo a lograr, mi estrategia tiene que ser diferente a cuando yo estoy enfocando un comportamiento o una creencia o una norma que es importante que la gente asuma, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo influir o manejar una conversación donde tengo que movilizar el lado humano de la persona que una conversación donde yo voy a invitar al otro a participar en el logro de un objetivo. Entonces, para nosotros ese proceso de identificar cuál es la conversación que yo voy a abrir y diferenciarlo es vital, porque voy a tener más efectividad y voy a tener más éxito en mi rol de líder cuando yo logro separar esas dos cosas y no mezclo una con la otra, porque muchas veces estamos intentando, para lograr un objetivo, responsabilizar a la persona a lo mejor con alguna situación que ella de alguna manera está mostrando, algún comportamiento que está mostrando. Y realmente una cosa es cambiar y adecuar una conducta a la hora de, digamos, enfocarnos hacia el logro de algo, y otra cosa es solamente enfocarnos en el logro de un objetivo. Mi acción allí tiene que ser distinta como líder. Luego ese ciclo de las conversaciones nos dice, bueno, pero es que tú abres la conversación y negocias, pero tienes que volver a ella, porque muchas veces tenemos conversaciones muy provechosas, muy productivas, muy interesantes, muy nutritivas, pero eso queda allí y no volvemos a revisar si realmente las promesas que allí se hicieron se cumplieron o no se cumplieron. Y después de un tiempo, a lo mejor es que yo vuelvo sobre la situación y digo, ay, pero esto no se ha hecho, ay, pero esto la persona no lo está logrando, o no adecuó esta conducta, sigue haciendo lo mismo. Y dejo correr el tiempo de tal manera que retomar la situación y realmente tener impacto e influencia para resolverla se va haciendo complicado. Entonces aquí hay una propuesta de que, bueno, ese seguimiento, esa evaluación del cumplimiento, yo tengo que manejarlo con estrategias de conversación diferentes, porque si no, todo lo hablo como si fuera la primera vez. Y no es lo mismo, ¿verdad?, una conversación sobre una promesa incumplida que una conversación sobre una promesa cumplida. ¿Okay? Entonces allí, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir a hacer seguimiento sobre aquellos incumplimientos y a manejar luego consecuencias en el caso de que la evaluación final sea no se cumplió. Y voy a ir entonces a la estrategia del reconocimiento, a abrir conversaciones que tienen que ver con esa evaluación de si se logró, y permitir entonces que podamos celebrar y podamos sentirnos contentos y satisfechos con la actuación que hubo y con las acciones que se tomaron y con el cumplimiento que se dio. Entonces, el lograr, el tener claro que las conversaciones tienen que darse dentro de ese ciclo y siguiendo un proceso que permita no solo disparar con la conversación las acciones, sino que permita asegurarnos de que esas acciones se cumplieron y celebrar en los casos en que eso es así, o tomar las medidas necesarias cuando no es así. Eso va a hacer que yo pueda tener también conversaciones mucho más apuntando a que haya desplazamiento en lo que yo quiero y que las cosas no se queden estancadas o no se queden sin ser reconocidas, como muchas veces pasa. Por lo tanto, entonces, si nosotros nos manejamos teniendo en cuenta esa estructura, pues definitivamente los resultados van a ser diferenciadores. Vamos a estar apuntando más a lograr los objetivos y las metas, a tener acompañantes, ¿verdad?, colaboradores que estén más involucrados, sean personas más positivas, más comprometidas. Por eso que decía Zaida también de que tenemos que lograr que esa confianza crezca cuando hacemos esto de manera sistemática y no espasmódica. ¿Okay? Tenemos que, también con esto estamos cultivando el trabajar en equipo, en cualquier contexto, que hayan relaciones saludables y que podamos desarrollar un ecosistema, ¿verdad? Como decimos ahora, un ecosistema con la gente de mayor bienestar, más nutritivo, más realmente dentro de los aportes y las posibilidades que todos podemos dar y con las que podemos contribuir realmente a lograr cosas en equipo y a lograr cosas a veces en pareja y a lograr cosas a veces
en familia. Entonces, bueno, la invitación es a que tomen en cuenta estos elementos y que si vemos la siguiente lámina, veamos que para hacer esto necesitamos desarrollar habilidades. ¿Ok? Y hay habilidades conversacionales que nos van a ayudar a argumentar, como es el poder ser descriptivo y no hacer juicios de valor cuando converso, el ser específico, poder delimitar bien cuál es la situación, incluso con datos cuantitativos o cualitativos, el ser concreto, el poder expresar lo que voy a decir de manera suficiente, ¿verdad? Sin adornar, sin redundar, el ser directo, el poder ir a la situación de manera, digamos, entrar a ella sin tener que dar vueltas, el mostrar firmeza y justicia cuando manejo, ¿verdad?, mis peticiones, mis argumentos, etcétera, y el confrontar, el tener digamos, el presentar la situación sin demorarla, sin evadirla, sino realmente asumirla, pues, de manera oportuna. Y luego tenemos habilidades también conversacionales para la conexión, ¿ok? Y esas habilidades conversacionales que podemos practicar son el pedir ayuda para involucrar a los otros, el ofrecer apoyo, en que te puedo ayudar, que necesitas, el escuchar activamente, que es realmente algo importante en el ejercicio del liderazgo. Es más que oír, es que realmente yo pueda comprender el contenido de lo que tú me estás diciendo sin hacer juicios sobre ese contenido, que pueda empatizar y ponerme en tu lugar y entender no solamente el contenido verbal, sino también el contenido emocional de lo que tú me estás diciendo, que indague, que busque información, que profundice sobre el tema para no tomar, ¿verdad?, o pensar en cosas a priori. El reforzar, es decir, el poder mantener la autoestima del otro durante toda la conversación. Eso para nosotros es reforzar, mantener o incrementar la autoestima y que esa conversación el otro se sienta valorado y se sienta considerado. Y por supuesto ese valor de la sinceridad, de que realmente lo que yo esté diciendo, lo esté diciendo con sinceridad, con honestidad, con claridad. Y obviamente pues eso no quiere decir que tengo que divulgar cosas que no corresponde decir, pero si hago un planteamiento, hago un reconocimiento, planteo un objetivo, lo haga, por supuesto, de manera muy sincera. Y bueno, en la conversación, si queremos que una conversación sea efectiva, podemos utilizar estos indicadores para medir, una vez que conversamos, que también nos fue. Si hubo acuerdo, si hubo compromiso, si hubo logro, si hubo acercamiento y aumentó la confianza, esa fue una buena conversación. Si se generó conflicto, si hubo evasión y resistencia, si hubo pérdida de tiempo, de cualquier otra cosa, de ideas, etcétera, etcétera, si hubo alejamiento y si se generó desconfianza, no fue una buena conversación. Y no olvidemos y no perdamos de vista que los elementos claves en la conversación, los de fondo, tienen que ver con las creencias que yo tengo sobre el tema que voy a conversar, con tener el propósito claro, con manejar esos ejes de la conversación que tienen que ver con la argumentación y la conexión, y el ser habilidoso para conversar. No es suficiente poder expresarme, tienen que haber habilidades conversacionales en mi proceso de comunicación. Y la forma, por supuesto, siempre va a estar dada porque yo vigile ese ciclo de las conversaciones y piense en ese proceso para transformar una conversación en logro, para transformar una conversación en armonía, para transformar una conversación en resultados, en compromiso y en bienestar. Y eso lo puedo lograr pensando en ese proceso y pensando entonces en usar estrategias que me permitan lograr. Recuerda entonces que el ejercicio del liderazgo exige comunicación entre las personas, que la conversación es una herramienta clave, que toda situación o la mayor parte de las situaciones van a requerir una conversación, no simplemente hablar, que la calidad de tu liderazgo depende de la calidad de tus conversaciones y que para liderar hay que estar presente. Tenemos que vernos, tiene que haber un cara a cara y eso es muy importante. Entonces, deseamos de todo corazón que esta información te ayude, que pueda serte útil. Bueno, entonces queremos realmente agradecer este espacio
Estamos muy contentas, muy orgullosas de estar participando en este gran evento y realmente esperamos que esta información les sea muy útil y puedan entonces ponerla a prueba, ponerla en práctica para crecer en su liderazgo. Y bueno, gracias por la invitación y esperamos encontrarnos en algún otro momento. Éxito. Igualmente, muchas gracias por la atención, gracias por la invitación al equipo, reitero mi agradecimiento. Mi nombre es, recuérdenlo, Zaida Campos, formo parte de la firma Diagnóstico y Desarrollo, me desempeño como consultor, facilitador y socio de la firma y estamos ubicados en Venezuela, orgullosamente venezolanas y con muchísimas ganas de apoyar a todas las mujeres que participan y todas las personas que participan en este importante foro.